Para muchos, no tener un lugar donde vivir es un tormento, algo preocupante y penoso. Por eso tenía que vivir en las calles. Sin embargo, para mí fue todo lo contrario. Me escapé de una casa en donde no me valoraban ni me querían. Me fui en busca de la felicidad. Cuando tenía solo 8 años, vivía con mis padres en una casa muy humilde del pueblo. Ellos nunca supieron amarme, porque solo me consideraban su sirviente en las labores del hogar. Yo estaba para servirles, desde hacerles la comida hasta arreglar la casa. Ni siquiera a la escuela había podido ir porque ellos decían que éramos pobres y no necesitaba estudiar. Mi sueño más grande era ser un importante abogado, pero ni leer sabía. Yo estaba dispuesta a soportar todos los trabajos que me daban mis padres, pero lo que nunca soporté fue saber que no me amaban. ¿Por qué quedarme en un lugar en donde no me querían?, decía una y otra vez. Así que tomé la decisión de irme. No quería seguir en casa, cargada de quehaceres por personas a las que no les importaba. Una noche, mientras mis padres dormían, agarré mis pertenencias y caminé sin rumbo. Sabía que si me quedaba cerca me buscarían, así que llegando a las paradas de autobuses, me escabullí en un transporte que se dirigía a una ciudad en otro estado. Por varias horas me mantuve en silencio, escondida en la maletera. Cuando llegamos, solo me tocó esperar unos minutos, y cuando alguien se dispuso a sacar su equipaje, salí corriendo y sin que nadie pudiera agarrarme. Después de todo, comencé mi nueva vida. Al principio no me fue nada fácil. La indolencia de los pobladores era mucha, y se negaban en su mayoría a apoyarme con comida o algo de dinero. No sé, capaz pensaban que si me daban unos dolaritos, los gastaría en cualquier tontería. Pero, ¿por qué no me ayudaban? Por lo menos con comida. A pesar de todo, una que otra buena persona sí se compadecía de mí. Había una anciana que cada vez que podía me llevaba de comer, y yo administraba bien lo que me daba, para no pasar hambre. Tratando de poder sobrellevar las cosas, me iba a los supermercados y ayudaba a los compradores a cargar las bolsas hasta sus vehículos. Así me mantuve por un par de meses, hasta ya ser conocida por muchas personas en la ciudad. No digo que esto era lo que esperaba al salir de casa, pero por lo menos no estaban mis padres maltratándome, que era lo que más me entristecía. A pesar que a veces no tenía ni dónde dormir, era feliz. Había hecho buenos amigos en la calle, entre los cuales destacaban Camila y Julián. Ellos eran hermanos, y al igual que yo, vivían donde los agarrara la noche. Cualquier cosa que me hiciera olvidar mi pasado, para mí estaba bien. Pero me dolía mucho no haber podido estudiar. Parecía que mi vida se reducía en salir para conseguir para comer, y cuando entraba la tarde, ponerme a jugar con Camila y Julián. Hubo un día que no conseguimos nada de comer, y sin darle mucha importancia a lo malo, mis amigos y yo nos pusimos a jugar. Teníamos un balón, y en medio de un saque de Julián, la pelota fue a parar a un cesto de basura que quedaba en la esquina. Yo le dije a los chicos que esperaran, que iría por ella. Cuando llegué a donde estaban, vi una pila de libros. Aunque no sabía leer, eso me emocionó mucho. Al revisar, lamentablemente todos estaban dañados, pero había uno escrito a mano, que se encontraba en óptimas condiciones. En medio de las notas tenía varios dibujos que llamaron mi atención. Esa tarde mis ganas de aprender a leer estuvieron más vivas que nunca. Decidí llevarme el libro conmigo, y lo que no me imaginaba es que en medio de sus páginas encontraría algo que cambiaría mi vida. Le mostré a los chicos a ver si sabían qué decía el libro, pero ellos tampoco sabían leer. Sin importar, yo les conversé y desde entonces comencé a buscar las formas de aprender. Por un tiempo me llevé mi libro al parque y me sentaba con aquella anciana que siempre me había ayudado. Ella me estaba enseñando a leer. En medio de mis estudios pude comprender que no era un libro lo que leía, sino un diario personal de un hombre.
La vida de ese señor enmarcaba muchas tristezas. Estaba en una condición muy penosa, y al parecer su familia estaba alejada de él. Yo no quería adelantarme al final, así que cada mañana leía un día de su triste vida. Así me mantuve por unas semanas, hasta que descubrí que la dirección del señor estaba en las hojas traseras. Posteriormente comenzó a pasar el tiempo, y casi 1 año y medio después ya había aprendido a leer y escribir con claridad. Pero en todos esos días aún no había leído el diario del hombre completo. Por alguna extraña razón, decidí leer más de lo acostumbrado por día. Así que en poco tiempo ya había descubierto que el nombre del escritor del diario era el señor Martín. Tenía 2 hijos, a los cuales amaba mucho, pero que estos llevaban años alejados de él, pues la exmujer de él se los había quitado, porque no podía mantenerlos. Leyendo cuánto dolor sentía el hombre, sentí compasión y quise conocerlo. Este además escribía que estaba algo enfermo. Yo con casi 10 años, como ya sabía su dirección, le pedí a mis amigos que me acompañaran, y al llegar a esa casa descubrí que el señor ya había fallecido. Me dio mucha tristeza descubrir que pasé casi los 2 últimos años de mi vida aprendiendo a leer con el diario de un hombre muerto. Yo seguí leyendo aquellas memorias y descubrí algo impresionante. El señor Martín había dejado su última voluntad anotada, así que yo, en agradecimiento por haberme inspirado y ayudado a aprender a leer de cierta manera, decidí que ésta fuera cumplida. El señor quería que buscaran a sus hijos y ellos recibieran una información muy importante que cambiaría sus vidas. Yo encontré a los muchachos muy rápido y al hallarlos estaban en la completa indigencia, con la diferencia de que tenían una pequeña casa. Cuando les mostré a los muchachos lo que su padre había dejado, no lo podían creer. Inmediatamente se arreglaron y salieron conmigo. Luego de unas horas llegamos. Resulta que don Martín, en el tiempo que llevaba separado de sus hijos, no había realizado gastos en él, sino solo en su comida, y todo lo demás lo ahorraba. Con ese dinero había comprado una granja en donde tenía unos pocos animales, pero un cultivo algo numeroso. Después de hablar con los encargados del lugar, estos confirmaron que don Martín sí era el dueño, pero que el señor había muerto, y según no tenía familia que reclamara su propiedad. En eso los hijos del hombre dijeron que él era su padre, y después de cotejar las identificaciones de los muchachos con los papeles de propiedad del lugar, confirmaron todo. Las personas que atendían la granja eran muy honestas, así que al enterarse que el difunto había tenido hijos, inmediatamente les entregaron la granja. Aquellos 2 muchachos se sintieron muy agradecidos conmigo, y a manera de pago por lo que había hecho, me ofrecieron quedarme a vivir con ellos, y me darían un trabajo. Yo acepté, pero les pedí que trajeran a mis amigos con nosotros, que ellos sabrían ayudar en lo que fuera. Ellos aceptaron, y desde entonces mi vida cambió, así como la de Camila y Julián. Nuestras vidas cambiaron rotundamente. Al principio éramos simples empleados ayudando a los hijos de don Martín a sacar ese lugar adelante, pero con el paso del tiempo, esa granja se volvió muy productiva, y yo, ya teniendo casi 20 años, era el encargado del lugar, desenvolviéndome en ese puesto. Llegué a triplicar los bienes de estos hombres, quienes en ese entonces ya tenían familias propias. Lo que estaba ganando era muy bueno, tanto que había podido comprar mi propia tierra, y poco a poco la volví muy productiva también. Era muy pequeña, pero era mía, y de nadie más. Los hijos de don Martín me ayudaban a que ésta creciera, y pude hacerme de muy buenos ingresos. Después de todo, me esforcé mucho, y cumplí mis sueños de estudiar. Me gradué como abogada, y poco tiempo después comencé una relación con Juan. Hoy en día somos padres de 2 pequeños niños. Nuestra amistad del pasado se convirtió en amor. Aunque no somos ricos, tengo todo lo que siempre quise.
personas que me aman sinceramente y que han sabido estar, tanto en los buenos como malos momentos de mi vida.